Muy buenos días, tardes o noches a todos los espectadores. Estamos aquí en una nueva entrega y en el video de hoy aprenderemos cómo manejar los gastos en el sistema. Para esto nos vamos al apartado de maestro de proyectos en el menú principal y una vez que estemos en esta parte que dice gastos, veremos que se nos desplegarán varias opciones: gastos de alimento por ficha, gastos médicos por ficha, gastos de alimento por proyecto y gastos médicos por proyecto. Para poder ingresar a un movimiento, daremos clic por ejemplo en la primera opción que dice gastos de alimento por ficha, y una vez hagamos esto se nos desplegará esta pantalla que, como podemos ver, es bastante parecida a la pantalla de movimientos. Como vemos, tenemos todos nuestros movimientos de gastos junto con la fecha a la cual fue aplicada, su proyecto, el producto que conforma dicho proyecto o del que se trata dicha ficha, la categoría de gastos, que en este caso son gastos de alimentos, como vemos aquí, gastos alimenticios, la cantidad del gasto y unas notas que nos dicen el motivo del gasto. Tenemos también un botón de actualizar que nos servirá para poder refrescar esta pantalla para que la información que tengamos aquí siempre sea información actualizada, valga la redundancia, y estos apartados de búsqueda que nos servirán para filtrar los movimientos por medio de la ficha, los proyectos o los productos que conformen dichos proyectos o dichas fichas. También podemos ver la cantidad de fichas que hay en cada uno de ellos, y pues para filtrar simplemente debemos de dar un clic y automáticamente nos traerá la información seleccionada. Entonces, para poder ingresar a los movimientos de gastos alimenticios, nos vamos aquí arriba y lo primero que haremos será seleccionar la fecha del gasto. En este caso seleccionaremos la fecha del día de hoy, seleccionaremos la ficha a la cual le estamos haciendo el movimiento, porque como vemos se tratan de gastos de alimentos por ficha. Si fueran gastos de alimentos por proyecto, lo que seleccionaríamos sería el proyecto. Yo seleccionaré por ejemplo la ficha TCO3, seleccionamos la categoría del gasto. En este caso, obviamente, como estamos en la pantalla de gastos alimenticios, no seleccionaremos gastos medicinales, sino que seleccionaremos gastos alimenticios. Especificamos la cantidad del gasto teniendo pendiente la precisión decimal, es decir, incluyendo decimales. Si el gasto son 2.000 pesos rayando, no escribiremos 2.000 pesos, escribiremos 2.000.00 y ahí se agregarán. Si son 2.000 con 45 centavos, escribiremos 2.000.45 y así sucesivamente, pero teniendo muy pendiente el agregar la precisión decimal, porque si escribimos una cantidad sin la precisión decimal, la cantidad que ingresemos estará errónea. Si por ejemplo, el mismo caso de hace un momento, yo ingresara 2.000 pesos, yo he escrito 2.000 pesos, pero como vemos no se ha ingresado 2.000 pesos, se ha ingresado 20 pesos con 00 centavos. Esto es porque el sistema, a diferencia de en otras pantallas, no agrega los dos ceros del final automáticamente. Aquí nos pide que los agreguemos manualmente por una cuestión de precisión. Entonces, en vez de escribir 2.000, yo lo que debo de hacer es escribir 2.000.00 y ahí sí se ingresará la información de manera correcta. Entonces, una vez que hayamos ingresado esta información, tenemos las notas. No son obligatorias, esto es opcional, pero es recomendable escribir algunas notas para poder identificar el motivo del gasto. Y una vez hayamos ingresado todo esto, damos un clic en este botón que dice nuevo /buscar y veremos cómo el movimiento de gastos ha sido añadido. También tenemos estos dos links que se me pasaba a mencionar, que al igual que en todas las otras pantallas que tienen links en estos sitios, son para ir al perfil de la ficha o al perfil del proyecto, y este link que tenemos en el campo de gastos que nos permitirá editar el movimiento que acabamos de ingresar en caso de que haya habido algún error. En esta pantalla de corrección, en el campo de gastos, tenemos esta pequeña calculadora con la cual podremos hacer operaciones si así lo necesitaremos, y si necesitamos cambiar algo simplemente reemplazaríamos la información errónea con la correcta y daríamos un clic en el botón de guardar. De esa manera podemos ingresar gastos de alimento por ficha, pero si nos fijamos en los otros tipos de gastos, que son los gastos médicos por ficha, gastos de alimentos por proyecto y también gastos médicos por proyecto, es exactamente lo mismo. En los gastos médicos por ficha vemos que es exactamente lo mismo, simplemente que en la categoría, en vez de seleccionar alimenticios, seleccionaríamos medicinales, pues estos son gastos médicos por ficha.
y en los gastos que ya no son por fichas sino por proyecto, en los gastos de alimentos por proyecto y gastos médicos por proyecto, vemos que es exactamente lo mismo y que la única diferencia es que en este campo, en vez de traernos las fichas, nos traerá los proyectos, y que debemos de tener cuidado con la categoría que seleccionamos dependiendo de lo que estemos ingresando. En este caso, como son gastos de alimentos, dejaríamos la categoría de alimenticios, pero si estamos en el apartado de gastos médicos por proyecto, lo que debemos de seleccionar es la categoría de medicinales. Otra diferencia que también tenemos es que en la pestaña de gastos de alimentos por proyecto vemos que los movimientos están agrupados por proyecto, es decir, nos muestra un proyecto X y debajo todos los movimientos que pertenecen a dicho proyecto, y así con todos, y nos muestra una totalización de los gastos tanto de cada uno de los proyectos. En este caso, como solo tenemos un movimiento, vemos que el total es igual al del único gasto, pero si tuviéramos más, aquí nos haría la sumatoria, al igual que aquí abajo con el siguiente proyecto, y más abajo al final podemos apreciar que tenemos el total de los gastos de todos los proyectos. Hace la sumatoria de todos los movimientos que haya y aquí nos muestra el total de dicha suma. Entonces, estas son las informaciones que debemos de conocer acerca de cómo ingresar gastos alimenticios y medicinales, ya sea por ficha o por proyecto, en el sistema. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.